Disfruta de 27 minutos de datos curiosos de países. Datos curiosos sobre Japón. Cuenta con la esperanza de vida más alta del mundo, 86 años para las mujeres y 79 para los hombres. Es el país con más gente mayor y con una de las tasas de natalidad más bajas. El 21% de la población de Japón tiene más de 65 años. La estación de Shinjuku en Tokio es la más concurrida del mundo. La estación cuenta con 200 salidas. Un mismo partido político gobernó Japón 54 años hasta el 2009. El gobierno japonés y el ruso llevan años disputándose las islas Kuriles. En Tokio hay una estatua de un perro, Hachiko. Hachiko era el perro de un profesor japonés que cada tarde esperaba a su dueño enfrente de la estación de tren. Es común encontrar calles cubiertas en las ciudades japonesas. Calles que dan la sensación de estar en un centro comercial, pero solo tienen una cúpula encima. Datos curiosos de la India. El hindi y el inglés son las lenguas oficiales de la India, aunque también están reconocidos 22 idiomas más. La India y la China son dos de las civilizaciones más antiguas del mundo. Han cohabitado en paz durante miles de años. Más de 2 millones de residentes de Estados Unidos son originarios de la India, muchos de ellos empresarios e informáticos destacados. En la India hay la segunda comunidad más grande de programadores después de los Estados Unidos. El deporte rey y casi único es el cricket, un deporte en que los partidos pueden durar desde unas horas hasta 2 días. El Kumbh Mela es un festival hindú enorme que tiene lugar cada 12 años. En el 2001 se reunieron entre 60 y 70 millones de personas en una misma ciudad para celebrarlo. Cuando los indios mueven la cabeza de lado, como nosotros diríamos que no, ellos quieren decir que sí. Datos curiosos sobre China. Un montón de vecinos. Una de las curiosidades de China más previsibles. China ocupa un territorio tan extenso que hace frontera con 14 países. Los chinos son grandes viajeros. Una de las curiosidades de China más evidentes. Prácticamente en cualquier lugar del mundo te cruzas con grupos de turistas chinos. Son la nacionalidad que más gasta en turismo. Todos los pandas del mundo pertenecen a China. Una de las curiosidades de China más sorprendentes. China posee todos los osos pandas del planeta. Esta especie es todo un ejemplo de éxito, ya que en los años 70 solo quedaban 1000 ejemplares en todo el mundo. Solución ingeniosa a los atascos de tráfico. En el país más poblado del mundo, los atascos de tráfico son una pesadilla, pero los chinos tienen la solución a todo. Hay una aplicación pensada para que llegues a tiempo a todos los lados, aunque haya mucho tráfico. Datos curiosos sobre Francia. Francia es el país más turístico del mundo. El reinado más corto de la historia tuvo lugar en Francia, con Luis XIX, que fue rey durante tan solo 20 minutos. Francia cuenta con 40.000 castillos. Aunque se crea que el croissant se inventó en Francia, la verdad es que este apareció por primera vez en Austria. Francia fue el primer país que creó los medios de transporte públicos, concretamente en el año 1660. Además del francés, en Francia se hablaban 8 idiomas, aunque no cuentan con un estatus oficial. Estos son occitano, provenzal, gascón, corso, catalán, euskera, alsaciano, holandés y bretón. Una de las leyes de legislación francesa prohíbe nombrar a un cerdo con el nombre de Napoleón. Los franceses consumen cerca de 30.000 toneladas de caracoles al año. Datos curiosos sobre Dubái. Tan solo el 15% de la población en Dubái es nacida en los Emiratos Árabes Unidos. El árabe es el idioma oficial. Sin embargo, el inglés se ha convertido en la segunda lengua debido a la gran inmigración. Dubái es una ciudad donde los crímenes o problemas de orden público son prácticamente inexistentes. Al ser un lugar cosmopolita, no hay problemas y se es muy tolerante con los diferentes credos. Las religiones conviven de forma respetuosa y segura. Los hombres pueden tener varias mujeres, sin embargo, deben cumplir unos requisitos. El hombre debe ofrecerle a cada una de sus mujeres los mismos lujos, el mismo dinero y poder mantenerlas por igual. Al ser un país musulmán, el alcohol está prohibido. Sin embargo, debido a la diversidad de culturas, se puede solicitar una licencia para poder comprar y consumir alcohol. Datos curiosos sobre Egipto.
Egipto tiene la estructura de piedra más antigua del mundo, aunque los monumentos más conocidos de Egipto son las pirámides de la provincia de Gizeh. Antes de lograr esa perfección técnica, los egipcios construyeron otros monumentos. Su civilización le debe todo al barro. En efecto, la enorme riqueza que adquirió el país, de la cual emanaría el poder de los faraones, se debió a las crecidas anuales del Nilo. Dichas crecidas dejaban una gruesa capa de barro que fertilizaba los campos. Las mujeres gobernaron Egipto con tanto poder como los hombres. Aunque la reina más famosa fue Cleopatra, hubieron otras mujeres con más poder. Las pirámides son un misterio aún hoy en día. El Nilo fluye de sur a norte, algo que resulta muy extraño. Datos curiosos sobre Italia. Italia es el país con más patrimonios de la humanidad. Tiene frontera con 6 países diferentes. Al norte tiene frontera con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Existe una infinidad de tipos de pasta. Para nadie es un secreto que la pasta es la comida oficial de los italianos. Pero ¿sabías que existen más de 200 tipos de pasta? Así mismo como lo oyes. Posee 3 volcanes activos. En Europa existen diversos volcanes, pero Italia posee los únicos 3 volcanes activos en todo el continente europeo: el Etna, el Stromboli y el Vesubio. Italia como mayor exportador de vino en el mundo. Este país del Mediterráneo es conocido por su variedad y exquisita producción de vino, pero uno de los tantos datos curiosos sobre Italia es que se ha llevado el título del país número 1 en la producción de vino. Datos curiosos sobre África. Allí, cada mujer tiene 6 hijos de media. Es el continente con más natalidad de todo el mundo. De todos los niños que no van al colegio en el mundo, 4 de cada 10 son africanos. En el mapa de África podemos observar los 54 países. La montaña más alta es el Kilimanjaro. En el continente africano hay 9 desiertos de arena, como el desierto del Sahara o el desierto del Kalahari. Su principal ecosistema es la sabana, con un clima árido y seco y poca vegetación. En la zona este de África se encuentran los grandes lagos. El lago más grande de África es el lago Victoria. En África están los 10 países más pobres del mundo. 1500 idiomas distintos. Aunque en la mayoría de los países hablan árabe, inglés o francés, África tiene más de 1500 lenguas propias. La ciudad más grande de África es Johannesburgo, la capital de Sudáfrica. Datos curiosos sobre Perú. Perú es el tercer país más grande de Sudamérica. La capital y ciudad más grande del Perú es Lima, con cerca de 10 millones de habitantes. Perú estaba habitada por distintos tipos de culturas que se fueron expandiendo alrededor de Latinoamérica gracias a la supremacía del Imperio Incaico. Hasta que en el año de 1532 los españoles conquistaron el territorio y no fue hasta 1821 donde el Perú se independizó. Perú está compuesto principalmente por 3 regiones en donde cada una tiene un clima distinto y ofrece sitios turísticos únicos: costa, sierra y selva. El idioma principal en el Perú es el español, pero también podemos encontrarnos al quechua y al aymara en el interior del país. La palabra Perú proviene de una tribu llamada Biru, en lo que hoy es Panamá. Datos curiosos sobre Alaska. El nombre Alaska proviene de la palabra aleutiana, Alyeska, que significa la tierra grande. Cuando Rusia vendió Alaska a Estados Unidos, la venta total por $7,2 millones ascendió a 2 centavos por acre. En el punto más cercano, Alaska está aproximadamente a unos 80 kilómetros de Rusia. La aurora boreal se puede ver un promedio de 243 días al año en Fairbanks. El deporte estatal de Alaska es el mooching o trineo de perros, que alguna vez fue el principal medio de transporte en la mayor parte de estas tierras. Alaska tiene la densidad de población más baja de los Estados Unidos, con 1 persona por milla cuadrada. Casi el 3% de Alaska está cubierto por glaciares. Alaska es el único estado que tiene costas en 3 mares. Datos curiosos sobre Rusia. La bebida más famosa no es el vodka,
La bebida más popular de Rusia es el té. Casi todos los rusos lo toman y lo hacen más de una vez al día. El Tetris lo inventó un ruso. El famoso videojuego fue inventado en 1984 por el informático soviético Alexei Pashinov. Siberia ocupa el 77% de la superficie de Rusia. La región de Siberia ocupa casi toda la superficie de Rusia, más de 13 millones de kilómetros cuadrados. La ciudad más fría del mundo es Yakutsk. Se encuentra en el Distrito Federal de Rusia, en la República de Sajá. Los gatos vigilan el Hermitage. Decenas de gatos de San Petersburgo viven en el territorio del Museo Hermitage para impedir que los roedores se multipliquen y puedan dañar las obras. Datos curiosos sobre Jerusalén. La ciudad vieja tiene más de 2.000 sitios arqueológicos importantes. El primer templo en la ciudad vieja fue construido por 150.000 trabajadores judíos y supervisado por 3.300 hombres. Alrededor de 79 personas que viven en Israel se llaman Jerusalén. Jerusalén tiene más de 70 centros culturales que enseñan artes, música, poesía, literatura y drama. En los días de Abraham, Jerusalén se llamaba Chalén. La longitud de la muralla que rodea la ciudad vieja es de 4 kilómetros. Un león es el emblema de la ciudad de Jerusalén. El sitio más sagrado e importante de los judíos es el muro occidental, la parte que aún perdura del muro de contención alrededor del templo de Jerusalén. Datos curiosos sobre Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo. Venezuela es productora de petróleo desde 1914. En Venezuela se encuentra el Salto Ángel, el cual es la catarata más alta del mundo. En Venezuela habita el roedor más grande del mundo, el capibara. Es un país donde no todas las montañas tienen pico. Una característica única de Venezuela y sus países vecinos, Brasil y Guyana, son los tepuis, altas montañas de mesa, no hay picos, con laderas elevadas. Alberga una de las ciudades coloniales mejor conservadas de Sudamérica, la ciudad portuaria de Coro. Dispone de la dulzura que se exporta a otros rincones del mundo. Los agricultores regionales venezolanos producen uno de los mejores cacaos del mundo. Datos curiosos sobre Canadá, la frontera internacional más larga del mundo. Pues así es, la friolera de 5.525 millas es lo que mide la frontera con el único vecino terrestre de Canadá, Estados Unidos. La línea de costa más larga del mundo. Si la frontera es larga, la costa no iba a ser menos. Entre la parte continental, con su recortada costa y sus fiordos y las islas del país, son 125.000 millas de costa. El origen de la palabra Canadá. La palabra tiene origen indígena y deriva de Kanata, que significa asentamiento o pueblo. El animal nacional de Canadá es el castor. Canadá posee el 10% de la superficie de bosques mundial. Además del inglés y francés, se hablan un montón de idiomas. Datos curiosos sobre Buenos Aires. El subterráneo porteño fue el primero de Sudamérica, inaugurado en 1913. El cantero que rodea la pirámide de Mayo contiene tierra de todas las provincias. La pirámide de Mayo, inaugurada en 1811, es el primer monumento que tuvo la ciudad. El barrio de Montserrat es el más antiguo de Buenos Aires. Buenos Aires es una de las 5 ciudades con más teatros en el mundo. La avenida 9 de Julio dejó de ser la más ancha del mundo en 2006, superada por el eje monumental de Brasilia. El primer Teatro Colón fue construido junto a la Catedral Metropolitana, en el lugar que hoy ocupa el edificio del Banco Nación. El obelisco pesa 70 toneladas y fue erigido en tan solo 60 días. Datos curiosos sobre los Estados Unidos. La actual bandera americana fue diseñada por un estudiante de 16 años. Su nombre fue Robert Heff y la diseñó para un proyecto del colegio. La primera universidad de los Estados Unidos fue Harvard.
Pensacola, en Florida, es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Fue fundada en 1559 por Don Tristán de Luna. Alaska perteneció a Rusia antes de ser vendida a Estados Unidos. Estados Unidos tiene el récord mundial de medallas olímpicas. El centro poblacional más aislado de la Tierra se encuentra en Estados Unidos. Se trata de Hawái. La palabra más utilizada en el mundo surgió en Estados Unidos. Se calcula que la expresión OK se usa una vez por segundo y está presente en más de 600 lenguas y dialectos del mundo. Datos curiosos sobre Alemania. Alemania tiene más de 5.000 tipos de cerveza. Además, aquí se celebra el festival más grande del mundo dedicado a esta bebida. Hay más de 25.000 castillos en todo el país. Alemania es un país de castillos, tanto bien preservados como en ruinas. Alemania tiene más de 3.000 tipos de pan y productos horneados. En este país, la cultura del pan es tan importante que no solo hay una institución dedicada a ella, sino que cuentan con el reconocimiento Patrimonio Cultural. La mayoría de las autopistas en Alemania no tienen límite de velocidad. Es el único país de Europa que le permite a los conductores ir a la velocidad que deseen en casi todas partes. Muchas universidades públicas son gratuitas, tanto para estudiantes nacionales como internacionales. Datos curiosos sobre Bolivia. Bolivia tiene más de 30 idiomas oficiales. Entre las lenguas indígenas más destacadas se encuentran el quechua y el aymara, mientras que el español es la lengua más hablada del país. Antes de que los españoles empezaran a colonizar la región, el área alrededor de la Bolivia actual pertenecía al Imperio Inca. El nombre de Bolivia proviene del líder militar y político venezolano Simón Bolívar. La Paz, Bolivia, fue la primera ciudad sudamericana en tener suministro eléctrico. El punto más alto de Bolivia es el Nevado Sajama. El país tiene muchos paisajes diferentes, por lo tanto, el clima es también muy diverso. Los animales nacionales de Bolivia son el cóndor andino y la llama. Bolivia tiene 2 capitales, La Paz y Sucre. Datos curiosos sobre Grecia. El griego es la lengua más antigua aún en uso. Grecia tiene miles de islas. Es el único país en el mundo donde los turistas triplican el número de habitantes. No suelen celebrar los cumpleaños. Grecia es el líder mundial en producción de esponjas. El nombre de Grecia no tiene origen griego, sino romano. Es el país más soleado de Europa, una de las curiosidades de Grecia más agradables. El ejército griego es muy importante para el gobierno, tanto así que un 6% del Producto Interior Bruto de Grecia se destina a las acciones militares. Es obligatorio votar. Nadie mayor de 18 años puede faltar a su cita con las urnas en las elecciones. El café es la bebida nacional. Datos curiosos sobre la República Dominicana. Los habitantes originales de la isla La Española eran los taínos. La primera catedral, el primer hospital y la primera universidad de las Américas se fundaron en la actual capital, Santo Domingo. La moneda del país es el peso dominicano. El día de la independencia de la República Dominicana es el 27 de febrero. La bandera nacional de la República Dominicana representa una cruz blanca sobre un fondo azul y rojo. El idioma oficial de la República Dominicana es el español. El árbol nacional de la República Dominicana es la caoba antillana y la flor nacional es la rosa de Bayahibe. El ave nacional de la República Dominicana es la cigua palmera. La República Dominicana es famosa por ser uno de los principales destinos turísticos del Caribe y también por sus grandes jugadores de béisbol. Datos curiosos sobre Corea del Norte. Sin Internet. En Corea del Norte no se tiene acceso al Internet global, solo a una gran red dentro del propio país.
Economía planificada. La economía del país está casi totalmente dirigida por el gobierno, así que prácticamente todas las empresas pertenecen al Estado. No hay publicidad. En Corea del Norte no hay publicidad de bienes o servicios, solo carteles de propaganda del gobierno fomentando el trabajo. Tienen el estadio más grande. El estadio Rungrado Maidai, que está en Pyongyang, es el más grande del mundo. Estado militarizado. Corea del Norte posee el cuarto ejército más numeroso del planeta, con más de 1 millón de soldados. No se puede entrar con móviles. Si visitas Corea del Norte o piensas visitarlo, el móvil tienes que dejarlo en casa. Datos curiosos sobre Jamaica. Los habitantes originales de Jamaica cultivan maíz y ñame. Jamaica produce café blue, un café muy codiciado y caro que es popular en todo el mundo. En Jamaica viven más de 200 especies de orquídeas exóticas, 73 de las cuales son propias de la población. En 1994, Jamaica fue el primer país del Caribe en lanzar un sitio web. En Jamaica se encuentra el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt. Jamaica fue el primer productor comercial de plátanos en el mundo occidental. Los habitantes originales de Jamaica eran los taínos. El ron es la bebida nacional de Jamaica y ha sido una parte importante de la historia del país desde el siglo XVII. Como base de su economía, el turismo es la industria más importante en Jamaica. Datos curiosos sobre Filipinas. Se hablan más de 165 idiomas, pero casi todos hablan inglés. Tiene una de las ciudades más pobladas del mundo. En general, Filipinas tiene una población estimada de 90 millones de personas. No usan el cuchillo en los cubiertos. Los filipinos son sumamente prácticos y no utilizan cosas que no crean necesarias. En este caso, para ellos, los cuchillos no son pieza fundamental para comer. La moto es su principal medio de transporte. En Filipinas, así como otros tantos países asiáticos, es común que el principal medio de transporte sean las motos por encima de los automóviles. La religión más practicada es el catolicismo. Tienen apellidos de origen español. Y los zapatos están prohibidos al entrar a las casas de los filipinos. Datos curiosos sobre Mongolia. El imperio mongol, fundado por Genghis Khan, fue el imperio más grande de la historia de la humanidad. La estatua de Genghis Khan, cerca de la capital de Mongolia, es el monumento ecuestre más grande jamás creado en el mundo. No hay nombres de calles ni números de casas en los asentamientos mongoles. Cada objeto tiene su propio código de letras y números. Los Países Bajos podrían ubicarse en el territorio de Mongolia 37 veces. Genghis Khan conquistó más tierras en un cuarto de siglo que los romanos en 4 siglos. 25% de todos los leopardos de las nieves que habitan la tierra viven en Mongolia. La densidad de población de este país es excepcionalmente baja. Hay menos de 2 personas por kilómetro cuadrado y en muchas partes del país no hay gente. Datos curiosos sobre Afganistán. Este país es el único que ha cambiado de banderas repetidas más veces en su historia. Afganistán es el primer país del mundo cuando lo buscamos en orden alfabético. El Parlamento afgano es bicameral y sus cámaras son la Cámara de los Ancianos y la Cámara del Pueblo. En el país se cultivan 37 clases de uvas diferentes. Podríamos decir que es el país donde se cultivan la mayor variedad de uvas. Afganistán posee una gran reserva de oro, cobre, plata, petróleo, cromo, gas natural, piedras preciosas y semipreciosas, sal, mineral de hierro, entre otros minerales. Afganistán es uno de los pocos países que no tiene salida al mar y que solo se encuentra rodeado de tierra. Afganistán significa literalmente tierra de los afganos. Datos curiosos sobre El Salvador. Es el país más pequeño de Centroamérica, con poco más de 21,000 kilómetros cuadrados. El Salvador tiene aproximadamente el tamaño del estado de Massachusetts.
Es el país más densamente poblado de América, con una población de unos 6,5 millones de habitantes. Es el país de los volcanes. El Salvador tiene más de 100 volcanes, 20 de ellos potencialmente activos. Hay volcanes en la bandera del Salvador. Hablando de volcanes, el escudo del centro de la bandera del Salvador representa 5 volcanes que surgen del océano. El país de surfear. Con el mayor oleaje del Pacífico y las olas más largas de la región, El Salvador es ideal para hacer surf. En El Salvador tienen un café mundialmente famoso. Datos curiosos sobre Madagascar. Se cree que los primeros pobladores humanos de Madagascar llegaron en canoas desde Borneo en torno al año 350 a.C. Madagascar se independizó de Francia en 1960 y se constituyó en república. Aunque la vainilla se originó en México, Madagascar es el segundo productor de vainilla del mundo, tras Indonesia. A pesar de toda la riqueza natural que representa su inmensa biodiversidad, Madagascar es uno de los países más pobres de África. El 90% de la población sobrevive con menos de 2 euros al día. Otra de las curiosidades de Madagascar es que su nombre se debe a Marco Polo, que fue el primer europeo en arribar a sus costas y explicarlo. La población de Madagascar es muy joven. Aproximadamente el 60% de sus habitantes tienen menos de 25 años. Datos curiosos sobre Haití. Haití tiene el título de ser la primera república negra en declarar su independencia en todo el mundo. Esto ocurrió en 1804, cuando la revolución haitiana luchó en contra de la esclavitud. Sin embargo, a pesar de esta gran victoria, Haití atraviesa una catastrófica inestabilidad política y económica. Haití fue víctima de uno de los terremotos más devastadores de la historia. En enero de 2010 se presentó un sismo de magnitud 7.0. Un dato curioso es que la segunda lengua oficial en Haití es el francés, ya que fue una colonia francesa, mientras que su lengua oficial es el criollo haitiano, una modificación o alteración del francés. La etimología de la palabra Haití proviene de la lengua arauca, hablada por los nativos de esta isla, y significa tierra de montañas. La bandera de Haití pasó por 13 modificaciones durante toda su historia.